membrana de la célula, y esto produce hinchazón de la célula por entrada de sodio y agua desde el espacio extracelular. ¿Sí? Esto sobre todo se ve en el músculo de 24 a 36 horas después. Pero ¿por qué es esto importante? Porque la evaporación, es decir, estos cambios, consume energía. Y esta energía que consume, imagínense ustedes, puede llegar a ser de 560 calorías por litro de agua evaporada. ¿Cómo un paciente quemado, gran quemado, no se va a morir si no saben hacer un tratamiento adecuado? Si estoy diciendo que tiene hipovolemia, que pierde proteínas, que va a necesitar un gasto energético muy grande, ¿no? 560. Entonces, yo de ahí ya me voy dando cuenta lo grave que puede ser la quemadura, y por eso lo estamos viendo en este capítulo individual, independiente, sin los otros traumas. Muy bien, entonces, un paciente que tenga solamente el 30% de su superficie corporal quemada puede consumir entre 2 y 3.000 calorías por día. Ni siquiera les voy a preguntar, porque me han hecho tener un poco de tristeza hoy día, porque no les ha importado ir a repasar la farmacología. Hay una total quemiportismo, pero bueno, yo no puedo hacer nada absolutamente, eso es ya problema personal de ustedes. Yo les valoro el interés que tienen, ¿no es cierto?, que demuestran. Pero yo les voy a preguntar ahora, para que no me respondan, sino para que ustedes se respondan, ¿cuántas calorías cada uno de ustedes necesita en 24 horas? Y eso comparen con las 2 y 3.000 calorías que va a necesitar un paciente quemado por día, como el 30% de superficie, para que tengan una idea si son capaces de calcular su consumo energético, su gasto energético basal en ustedes. Y si no saben, vayan a leer. ¿Qué más sucede? Hay aumento de la presión osmótica en el tejido quemado. Ya les voy a preguntar en el examen, ¿no es cierto?, se han hecho merecedores a eso, a todos los conceptos que estoy diciendo. Y les voy a preguntar qué es presión osmótica, ¿no? Y les voy a preguntar sobre el consumo de calorías y el metabolismo basal. Ya les voy advirtiendo. Entonces, el aumento de la presión, y no lo hago de malo, lo hago porque es la única manera de que ustedes se interesen. Parece que tienen otras prioridades que ir a repasar lo que se les pide. Entonces, entendiendo lo que es la presión osmótica, yo puedo entender el aumento de la presión osmótica en el tejido quemado. ¿Y esto se debe a qué? A una gran extravasación del sodio desde el compartimiento plasmático, ¿sí? Y esto va a generar hiponatremia. Como ustedes son médicos y están atendiendo seres humanos, entonces supongo que ya saben qué es hiponatremia y cuáles son los valores de la hiponatremia, ¿no? Entonces tienen que saber. Y por eso es importante dar a los pacientes quemados sodio en la reanimación. Y cuando yo les pregunto y les digan por qué razón tienen que dar sodio en la reanimación a los pacientes quemados, ¿cómo lo dan? Espero que puedan contestar. Estas alteraciones, entonces, ¿qué pasa? Cuando hay disminución de la presión osmótica, provocan inestabilidad hemodinámica, ¿no? Reducen precoz y notablemente el volumen plasmático. Hay aumento de resistencias vasculares periféricas y hay un gasto cardíaco disminuido. ¿Por qué? Por la hipovolemia. ¿Por qué? Porque la hipovolemia es un factor depresor del miocardio. ¿Y qué genera todo esto? La quemadura. Pues a leer fisiopatología de las quemaduras en cualquier texto que tengan, verán que les estoy dando detalladamente. No me van a venir a decir que no nos dijo, doctor. Entonces, este factor de la hiponatremia parece ser el responsable de la persistencia del gasto cardíaco reducido y que sea difícil la normalización de la tensión arterial y de la diuresis en el paciente quemado. Por eso hay que corregir la hiponatremia, ¿no? Y como ustedes son médicos y van a tener que corregir la hiponatremia, les voy a preguntar cómo se corrige la hiponatremia, con qué lo hacen. Así que vayan apuntando. Todo paciente quemado, gran quemado, que tiene más del 20-25% de superficie corporal quemada, y no les digo qué es superficie corporal quemada ni nada, porque ustedes ya lo saben. Clases atrás les mandé a estudiar piel, les dije que es que vayan a estudiar piel, la histología, la fisiología de la piel, ¿sí?
cómo se saca la superficie corporal, cómo se hacen las reglas de los 9, así que eso ya entiendo que ya lo hicieron. Si no lo hicieron, vayan a hacer ahora. Igual les tomo en el examen, porque eso además ya lo vieron antes de llegar al internado, si no, no estarían aquí. Si yo tengo entonces un paciente de 20-25% de quemadura, ¿no?, la contracción del volumen plasmático es muy rápida. ¿Por qué sigo insistiendo en esto de que es muy rápido? Porque la hidratación del paciente quemado va a ser lo fundamental. Entonces tienen que tener esto presente. Ni siquiera les voy a hablar ya del complemento ni de las demás cosas, suficiente con que vayan a repasar lo que estoy diciendo. ¿Qué más hay? Hay alteraciones hematológicas. Verán que les estoy dando alteración por alteración en la fisiopatología. Las quemaduras afectan a las 3 series de células de la sangre. Primero, la serie roja. Produce hemólisis intravascular. Y esto es por efecto directo del calor, de la alta temperatura de la quemadura. ¿Cuántos glóbulos rojos se van a destruir? Depende de la extensión y la gravedad de la lesión. Si yo tengo un 40%, por ejemplo, de superficie corporal quemada, yo puedo pensar que hasta un 9-10% de los glóbulos rojos se van a destruir. El paciente va a hacer una anemia. ¿Y qué pasa, doctor? Pero si ahí en las primeras horas yo he leído que hay un aumento del hematócrito. Claro que hay un aumento del hematócrito en las primeras 24 horas. ¿Sí? Incluso puede llegarse a hematócritos como el 60% o más. Pero esta viscosidad de la sangre, no es que hay aumento de los glóbulos rojos, es que hay disminución del líquido. Entonces hay una hemoconcentración pasajera en los primeros momentos. Pero ya después de que se restituye la volemia, se hidrata al paciente, ya vemos en cuánto quedan los glóbulos rojos, ¿no es cierto?, y cómo han sido afectados. La serie blanca, los glóbulos blancos, los leucocitos, predomina la neutrofilia. ¿Y esto por qué? Esta es una pregunta que siempre alguien nunca contesta. ¿Por qué en todos los traumas hay leucocitosis con neutrofilia? Y para aprender y para responder qué es neutrofilia, primero tienen que saber cuál es el porcentaje de neutrófilos que debe de haber normalmente. Entonces, si yo les digo, ¿por qué hay leucocitosis con neutrofilia en los traumas y también en las quemaduras? ¿Por qué? Porque estas células son las que responden a la inflamación. Son la respuesta inflamatoria de una agresión, la respuesta celular. ¿Qué más están afectadas? Las plaquetas. ¿Qué hay en los primeros días de un paciente quemado? Trombocitopenia. ¿Y por qué hay trombocitopenia? Porque las plaquetas, si se acuerdan en algún momento de la cicatrización, van a recordar cómo se formaba el tapón plaquetario. Y si digo que la quemadura es una lesión, ¿dónde van a estar las plaquetas? ¿Ah? ¿Dónde van a ir? Van a ir a la zona quemada y ahí hay un secuestro de las plaquetas. Por eso encontramos, ¿no es cierto?, una trombocitopenia en los primeros momentos de la quemadura. ¿Qué más tienen los pacientes quemados? Tienen alteraciones renales. La insuficiencia renal es una consecuencia del problema generalizado del paciente quemado. La función renal se deteriora más al final de la muerte, en el pronóstico. Si el paciente tiene una evolución, un paciente quemado grave que esté evolucionando mal, ese paciente va a presentar, Entonces, la falla renal aguda es generalmente consecuencia de un mal tratamiento, ¿no? Claro que falla renal aguda ocurre como una falla orgánica multisistémica, ¿no?, por el shock hipovolémico de estos pacientes. Pero la insuficiencia renal apenas se presenta en un 1 o 2% cuando está iniciándose el proceso inflamatorio en el paciente quemado.
Entonces hay que evaluar muy bien la función renal. La función renal es muy importante para el pronóstico del paciente, para su evolución. ¿Qué más? A ver, ¿qué más de la fisiología se me está quedando? Bueno, pruebas de función renal hay que pedir a todos los pacientes, ¿no? Ahí están el nitrógeno ureico, la creatinina, sodio en orina, volumen de la orina, la osmolaridad de la orina, todo eso de ahí. Disculpe. Entonces, todo esto lo vamos a ver en la función renal de un paciente quemado, del paciente gran quemado, ya vamos a hablar. Urea, creatinina, sodio en orina, volumen de orina, osmolaridad de la orina. Todo eso tenemos que estar atentos en el examen, ¿no? En fin, hay otras pruebas que ya no vamos a hablar, es de los médicos especialistas, pero que se hacen en el paciente. Y por fin, tenemos alteraciones de otros órganos, tenemos alteraciones cardíacas. Las alteraciones hemodinámicas descompensan el corazón, se produce taquicardia, ¿no? Disminución del gasto cardíaco, todas estas cosas. Alteraciones pulmonares son un problema serio para el paciente quemado. Casi el 15%